hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son partes inertes de todos nosotros independientemente de nuestra nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inertes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacionalidad, color, religión, idioma, cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Cumplió 70 años en 2018. Sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos. Sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Universal e inalienable. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos. Los derechos humanos son inalienables. No debería de suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. Indivisible e interdependiente. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales pueden redundar negativamente en muchos otros derechos. Los derechos y obligaciones. Todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos de derechos humanos, así como uno de los 9 protocolos opcionales. El 80% de los estados han ratificado 4 o más. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Tenemos la obligación de respetarlos. Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los derechos protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos.
tenemos también la obligación de cumplirlos. Supone que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos humanos contra de otras personas. Y con esto acabamos el vídeo de hoy y os espero mañana con un nuevo vídeo.